Buenos días, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Soy el doctor Baruch George Lizárraga, residente de tercer año del Instituto Guillermo Ábalos Ursúa. Mis tutores, la doctora Esmeralda Guzmán Gómez, el doctor Guillermo Ábalos Gaxiola, el doctor Tomás Soto, fellow de segmento anterior. Y pues bueno, vamos a hablar de el manejo de glaucoma y la catarata. Vamos a hablar sobre cómo va a ser la facomultiplicación en los pacientes con glaucoma, las complicaciones que pueden tener y las dificultades que vamos a tener al momento de la cirugía. Siguiente diapositivo, por favor. Muy bien. Es muy común que el glaucoma y la catarata estén en un mismo paciente, sobre todo si es un paciente ya grande, de edad avanzada, que ya, pues por la edad, la catarata ya le está apareciendo y por tal vez factores genéticos, cualquier otra cosa, modificaciones anatómicas, que también vamos a hablar sobre eso. La presión intraocular puede estar elevada y puede haber glaucoma igual acompañado de la catarata. La cirugía de catarata en estos pacientes pues se va a considerar cuando ya esté empezando a afectar su calidad de vida, dificultades para leer y pues dificultad con las actividades de la vida diaria. También se va a hablar sobre algunos procedimientos dobles, cirugía filtrante, colocación de dispositivos valvulados, no valvulados, y, y un poquito pues de la trabeculectomía también. Siguiente diapositiva. Bueno, a considerar previamente a poder agendar al paciente o decirle que se va a operar de cirugía de catarata, qué tipo de glaucoma tiene. Pues hay diferentes tipos de ellos, ángulo abierto, ángulo estrecho. El control de la presión intraocular. Previamente a cualquier procedimiento quirúrgico hay que tener un buen control de la presión intraocular. Ver qué terapia hipotensor está usando el paciente, terapias combinadas, terapias solas. La severidad y el estadio del glaucoma en el que estamos, ver si es favorable para el paciente operarlo o si por alguna razón lo avanzado que esté el glaucoma pues ya no sería opción. Valorar en estos pacientes cirugías previas, cicatrices en conjuntiva, pues aquí enfocándonos en las trabeculectomías, cómo hay cicatrices en conjuntiva y esclera. Los tres datos importantes en un paciente con glaucoma son pupilas pequeñas, cámara estrecha, y pues también existe la pseudoexfoliación, que nos va a dar un factor muy importante de debilidad zonular y pues debilidad en la cápsula anterior y en la posterior. Un poquito sobre glaucoma facolítico también. Sabemos que el glaucoma facolítico es un material, es salida del material proteico de la catarata liquefacta a través de la cápsula anterior del cristalino. Hay atrapamiento de estas proteínas por macrófagos y se va a obstruir la malla trabecular consecuentemente. El cuadro clínico característico inicialmente va a ser dolor unilateral, lagrimeo, inyección ciliar y fotofobia. Va a haber aumento de la presión intraocular y a la exploración física. En la lámpara de hendidura podemos encontrar partículas iridescentes y un poco de material blanquecino en cámara anterior. Comúnmente estos van a ser en cataratas hipermaduras o maduras, incluso en morganianas puede llegar a aparecer. Previamente, bueno, el tratamiento es quitar el cristalino, previamente controlar la presión intraocular y la inflamación de ese ojo en ese estadio agudo. Se recomienda que dentro de las primeras 24, me equivoqué, son 24 a 48 horas, la extracción del cristalino. Previamente, obviamente, controlar esa presión y bajar la inflamación. Siguiente diapositiva. Bueno, cosas a considerar previamente con el paciente de glaucoma para la cirugía de catarata. Datos importantes. ¿Qué tipo de terapia hipotensor está usando el paciente con glaucoma primario de ángulo abierto? Estos 4 tipos de pacientes son los que nos vamos a enfocar en una cirugía de facomultiplicación en ellos. El primero, el glaucoma primario de ángulo abierto ya controlado. Un paciente ya previamente intervenido de cirugía antiglaucomatosa, ya sea cirugía filtrante, el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma facomórfico, que puede ser un tipo de variante de un glaucoma de ángulo cerrado. Vamos a hablar de la preparación
la técnica y también algo del manejo postoperatorio en cada uno de estos pacientes. Vamos a hablar bien sobre la técnica enfocada en el primer paciente y de ahí vamos a hablar un poquito sobre las variantes que tienen los demás tipos de pacientes. Consideraciones preoperatorias, obviamente. Antes de pasar al paciente, antes de decirlo algo, hay que hacer una buena planeación. No hay que pasar en ciego al paciente, no hay que pasarlo sin saber nada, obviamente. Valorar daño del nervio óptico, tanto clínicamente como con estudios de tomografía y de campos visuales. Valorar daño funcional y daño estructural. El control de la presión previa. Muy importante pasar al paciente a quirófano cuando la presión esté lo más estable posible. ¿Ok? Es muy importante la cifra tensional al momento de entrar a la cirugía, porque esta cifra tensional intraocular va a ser directamente proporcional a la disminución al entrar a la cámara anterior. En cuanto se haga la incisión o la paracentesis, pues puede haber una descompresión brusca. Si esta es muy grande, puede haber una difusión o una hemorragia coroidea, ya que esta circulación no va a tolerar la descompensación tan brusca de presión. Siguiente diapositiva. Preoperatorios todavía. Conteo endotelial, muy importante. Sabemos que durante la cirugía de facomulsificación va a haber pérdidas endoteliales. En un paciente con glaucoma, las presiones pueden estar alteradas, puede haber edema corneal, pues por eso es muy, muy importante en todos los pacientes. Una gonioscopía, checar el ángulo, checar cómo está, a ver si no hay algún tipo de adherencia, sinequias, ver si no está ocluido el ángulo. Los defectos sonulares por pseudoexfoliación, puede haber facodonesis. Hay que vigilar las zónulas, que las zónulas no tengan daños, desinserciones, diálisis. El grado de dilatación pupilar, muy importante obviamente. Esto vamos a valorar si vamos a necesitar instrumentos o medicamentos que podamos utilizar para ampliar el diámetro pupilar. Y bueno, en pacientes ya operados de cirugía filtrante, valorar el estado de la ampolla de filtración mediante, bueno, la clasificación de Indiana sería muy buena para checar esta ampolla de filtración. Hay que elevar la elevación, la extensión, la vascularización, Seidel, si es que hay, y microquistes se pueden llegar a valorar. Bueno, el primer tipo de paciente, el paciente de glaucoma primario de ángulo abierto, ya con medicamento, con terapia hipotensora. Una vez valorado el tipo de medicamento que está usando, el estadio en el que se encuentra el glaucoma y las técnicas que podamos llegar a utilizar, pues vamos empezando. Se recomienda pues dilatación, tropicamina, fenilefrina al 10%, empezando por ahí. La paracentesis, muy importante que sea exactamente el tamaño del chopper o del instrumento que se va a utilizar. Aquí muy importante queremos en estos pacientes evitar pérdidas incisionales, porque tenemos característicamente iris muy flácidos, iris con pupilas chiquitas que si no tenemos una buena paracentesis y está muy amplia, igual hasta por ahí puede empezar a fugar el iris. Se puede recomendar también lidocaína intracameral, ya que esta tiene un doble efecto, tanto anestésico, menor dolor para el paciente, mayor dilatación. Se puede combinar lidocaína y adrenalina. Bueno, sabemos que estos dos son receptores alfa-2 adrenérgicos que pueden actuar sobre el iris. Empezando la protección y creando espacio dentro de cámara anterior. Sabemos que, bueno, tenemos una cámara estrecha, una pupila que no está dilatando muy bien probablemente. Recomendable hacer el doble escudo de Arsenault, viscoelástico dispersivo para protección del endotelio y formación de cámara anterior posteriormente con viscoelástico cohesivo sobre la superficie de la cápsula anterior. Se recomienda incisión principal. En la incisión principal se recomienda ya sea temporal o córnea clara. Más bien en lo que estamos buscando es que sea libre, es que sea fuera del área donde está la ampolla de filtración y en córnea clara. Tampoco queremos tocar las arcadas vasculares en limbo. Adelante de ellas es lo ideal hacerlo también. Bueno, las incisiones, hay que ajustar, como les dije, la incisión a la dimensión del instrumental. Si queremos incisiones autoselladas,
y que no excedan el diámetro pues, del instrumento que vayamos a utilizar. Hay que escoger cuchilletes específicos. Aquí se está usando una paracentesis con un cuchillete de 1 milímetro y en una incisión de 2.2 milímetros, ligeramente trapezoidal. Se decide usar entre 2 y 2.2 milímetros para evitar pues, las pérdidas de líquido y de iris por esa incisión. Bueno, en pupilas pequeñas, ¿qué otros datos aparte nos pueden dar también pupilas pequeñas o atrofia del iris? Por la edad, la atrofia del dilatador de la pupila va siendo mayor. Cada vez entre más va siendo la edad, menos va a dilatar la pupila. La diabetes también es uno de estos factores. La diabetes provoca daños vasculares, daños en las terminaciones nerviosas, pues lo cual afectan el estímulo del iris, estímulos externos. El uso crónico de mióticos. Obviamente ya no se usan mióticos como pilocarpina para tratar el glaucoma, pero sabemos que previamente se llegaron a utilizar. Hay pacientes que lo utilizaron mucho tiempo y eso también pudo haber generado cierta atrofia del iris. Algún trauma intraoperatorio. Entre más manipulación intraoperatoria del iris tengamos, hay que tomar en cuenta que también los instrumentos para agrandar el iris, como los ganchos o anillos, pues van a hacer un poquito de manipulación ahí, bastante manipulación, y el iris también tiende a hacerse, a tener miosis. Fármacos prostáticos, por ejemplo, la tamsulosina, cirugías previas, vitrectomías, trabeculectomías, también pues nos pueden conllevar a una pupila de difícil reacción. Pseudoexfoliación y pues sinequias posteriores. Las sinequias posteriores también están relacionadas con el uso de mióticos previamente, ya que el mantener tanto tiempo la pupila cerrada, pues favorece también a estas sinequias posteriores. Bueno, para el manejo pupilar en estos pacientes, se puede recomendar la epinefrina, 1/1000 en la botella de irrigación. Hay que usar viscoelástico de alto peso molecular para abrir espacio dentro de cámara, empujar un poquito el iris y tener espacio donde trabajar. Las medidas mecánicas, aquí se ve una imagen en la que están haciendo estiramientos con pinzas especiales y también hay una pupila en la que se realizaron esfinterotomías hace 2 años con la finalidad igual de abrir esa pupila. Cada que hay manipulación del iris se va a ocasionar una ruptura de la barrera hematoacuosa del iris y esta se va a asociar a una disminución del control de la presión intraocular y pues a una alteración de la función del esfínter pupilar. Tipos de formas de ampliar la pupila mecánicamente, por estiramientos, como lo comenté, ganchos retractores de iris, vienen siendo estos, anillos pupilares, este es un anillo de Malyugin, mini esfinterotomías también podrían ser usadas, sinequias posteriores. Las sinequias posteriores, como mencionaba el libro, que hay que liberarlas con alguna espátula Roma para así poder lograr una dilatación adecuada de la pupila. Recordar que todas estas maniobras van a ocasionar una reacción inflamatoria y de entrada al momento de quitar el dispositivo, pues va a generar una miosis. La capsulorhexis. Sabemos que estamos trabajando con pupilas pequeñas. Se tiene que hacer lo más amplia posible. Siempre va a ser un poco dependiente del diámetro pupilar. ¿Qué podemos hacer para ampliar o mejorar esta capsulorhexis? Se puede apoyar con una espátula Roma para desplazar el iris hacia el área donde está corriendo el vector. Mencionaba una espátula en una pinza en botón de camisa, pinza en botón, que es la que se puede usar para manipular un poco el iris. Tener en cuenta que muchas veces, si la pupila es muy chica y el azul del tripano no alcanza a teñir por debajo de la pupila, al momento que estemos queriendo hacer maniobras, tener en cuenta que si no tenemos buena experiencia visualizando la cápsula, pues esa parte puede que no esté teñida de azul tripano. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, en la hidrodisección. Hay presión intrasacular, puede que esté positiva. Muy importante, antes de hacer la hidrodisección, eliminar viscoelástico. El viscoelástico que se usó para formar cámara en la capsulorhexis, hay que sacarlo.
sacarlo antes de iniciar la hidro. Deprimimos un poquito la incisión accesoria y va a salir viscoelástico, lo cual nos va a dar espacio para que al momento de inyectar líquido sobre por debajo de la cápsula anterior y el cristalino, este tenga espacio para dónde salir. Si nosotros no quitamos viscoelástico, hacemos la hidrodisección, queremos sacar el líquido de ahí, bueno, puede haber un RCP, puede haber prolapso de iris con una posterior miosis. Y bueno, aquí puse una imagen con unas complicaciones. Aquí se ve cómo estamos teniendo un prolapso del iris, justamente cuando se está intentando hacer la hidrodisección. Aquí se ve una ruptura del saco capsular por aumento de la presión intracepular, por no haber quitado viscoelástico primero. Bueno, también son pacientes con mala dilatación, hay que acordarnos de eso. Para saber que ya existe una buena hidrodisección, se ve una ola, generalmente una ola por debajo del cristalino. En estos pacientes, si hay pupila pequeña, puede que no se llegara a ver, porque pues todo el iris nos está tapando el resto del cristalino y la cápsula posterior. Se menciona que independientemente de esto, se puede ver cómo el cristalino se desplaza un poquito anteriormente, o sea, el líquido por debajo del cristalino y la cápsula está empujándolo. Las complicaciones que podemos tener en estos pasos con capsulorhexis pequeñas, un bloqueo capsular, una ruptura de cápsula posterior y un síndrome de retropulsión iridiana. Este consiste en que un exceso de líquido en cámara anterior, la diferencia de presión de cámara anterior y cámara posterior es mayor a la anterior, va a estar empujando el iris y el complejo de bolsa cristalino lo está desplazando hacia abajo. Bueno, ya empezando lo que es la facomulsificación. Las técnicas menciona el libro, obviamente usar la más segura, y por más segura se refiere a la técnica que en las manos del operador sea la más segura, la técnica que tenga más dominada. Menciona un tipo de técnica que es el facocho vertical, ya que tenemos, bueno, ahorita lo voy a hablar un poquito. Tenemos cámara estrecha, debilidad sonular, control endotelial bajo y mala dilatación pupilar. Hay que tener en cuenta que podemos tener estos 4 datos. Tener mucho cuidado en el poder de ultrasonido que se utilice para no dañar el endotelio por cámara estrecha. La debilidad sonular, también tener mucho cuidado con el ultrasonido y la aspiración. Tenemos unas zónulas débiles, unas cápsulas inestables, eso se puede romper fácilmente. Y bueno, la mala dilatación pupilar nos va a hacer batallar mucho durante la aspiración de restos, también si es que llega a ocluirse la punta con el iris, también nos va a provocar más miosis porque es un daño mecánico. Bueno, parámetros bajos y equilibrados, hay que proteger ese endotelio. La emisión del ultrasonido, el libro me lo recomienda de forma torsional. ¿Por qué de forma torsional? Este va a generar menos daño, va a minimizar la repulsión de fragmentos, a diferencia del longitudinal. En caso de llegar a usar longitudinal, el libro nos comenta, hay que controlar los parámetros y usarlo en modo pulsado o en modo ráfagas, para así disminuir la acumulación de energía térmica en el cristalino, y más que nada en todo el endotelio. Hay que tener el flujo bajo de expiración. ¿Para qué? Pues para evitar la captura del iris. Tampoco recomienda mucho a subir tanto la botella, el libro. Al siguiente diapositivo, por favor. No se recomienda subir mucho la botella porque esto puede provocar turbulencias del iris dentro de cámara anterior, turbulencias del saco capsular, de las zónulas. Ya que tenemos zónulas débiles, no queremos que se desinserten. También un iris, tenemos un iris flácido, mucha turbulencia dentro de cámara anterior, lo va a agitar y puede que lo expulse por alguna incisión. Las alturas entre 80 y 95 deberían ser suficientes para mantener una estabilidad en cámara anterior. De igual manera son pacientes con glaucoma. Hay que recordar que aproximadamente por cada 10 centímetros la botella arriba de la cabeza del paciente son unos 15 milímetros de mercurio extra dentro del ojo, extra que se está aumentando de presión intraocular.
Por eso también no recomienda mucho alturas muy altas el libro. También, bueno, el libro comentaba acerca del uso de anillos. El uso de anillos puede ser uno de los pasos más complicados cuando estás haciendo la irrigación aspiración de los restos corticales. Usar anillos lo mencionaba cuando tú notes algún defecto, antes de operar, antes de entrar, algún defecto en la zónula, algún defecto muy importante en la cápsula que sepas que lo vas a utilizar, o en el momento ya de estar aspirando las masas, si tú notas algo fuera de lo normal, desequilibrio en el nivel de la bolsa capsular, alguna diálisis de las zónulas, pues ya hay que pensar en usar. Aquí puse un ejemplo del anillo de Henderson. También algo que mencionaba el libro sobre este tipo de anillos es que al momento de implantarlos, cuando todavía tenemos restos corticales, aquí se ve cómo está atrapado un resto con el anillo. Puede llegar a dificultar un poquito su aspiración, ya que está atrapado entre la cápsula y el anillo de tensión. Se, bueno, muchas veces también se prefiere usar la cánula tipo 5E para controlar pues, la aspiración que estás dando. Es un poco más dependiente del operador, la cánula 5E, ya que se maneja con una jeringa, básicamente, y con irrigación de botella. El lente intraocular que se decide hacer es un lente que tiene que tener la máxima biocompatibilidad posible para disminuir la inflamación dentro del ojo, que sea plegable para que pueda ser implantada por una incisión de 2 o 2.2 milímetros sin tener que ampliar la misma. Lentes esféricas, ya que además de mejorar la calidad visual, va a ser un menor grosor y va a facilitar su implantación. Algo que se me hizo sí muy importante es que tenga un desplegado lento en cámara anterior, porque pues además de que va a facilitar su implantación dentro del saco, muchas veces un lente que se abre de manera muy brusca, pues nos puede dañar el saco capsular o las zónulas si es que se abre de manera incorrecta. Sabemos que hay algunos tipos de lentes que se abren muy rápido, muy difícil, y que hay veces que no quedan exactamente como queremos a la primera. Tenemos que andarlo acomodando. Y si se abre bruscamente dentro del saco capsular y este está dañado, pues algo nos puede pasar ahí. El que mencionaba el libro, un ejemplo que me dio, es el Acrisof IQ SA30. Es un lente en monobloque acrílico, es hidrófobo y es esférico. Aquí se ve cómo se está implantando el lente. Es con el cartucho tipo D, el inyector Monarch tipo 3 por inyección de 2 milímetros, por la incisión de 2 milímetros, perdón. Para la aspiración del viscoelástico y el anillo capsular, es importante, bueno, aspirar todo el viscoelástico para evitar picos hipertensivos. Hay que eliminar muy bien el viscoelástico del ángulo camerular para evitar que las presiones estén subiendo. Bueno, como ya lo dije, en caso de que haya alguna alteración sonular o en el momento en el que hayamos notado alguna inestabilidad en el saco capsular, podemos utilizar el anillo. Esta es una técnica de fishtail para la implantación del lente del anillo intracapsular. Se doblan las dos asas y se mete en forma, pues como dice, de cola de pescado, fishtail. Y aquí tenemos también una imagen en la que se está aspirando el viscoelástico por debajo del lente. Muy importante en estos pacientes evitar esos picos hipertensivos posterior a la cirugía, que no vayan a ser secundarios al viscoelástico. Bueno, el postoperatorio se va a aconsejar antileucomatoso tópico y vigilancia estricta de la presión el primer mes. Un antibiótico amplio de amplio espectro por 10 días y el antiinflamatorio esteroideo se va a evaluar el uso de una semana a un mes. Muy importante, si podemos, si tenemos la disposición de pegarnos al paciente lo más que se pueda, pues qué mejor. Si sabemos que es un paciente que ya tiene un daño avanzado de glaucoma, daño funcional y daño estructural, pues pegarnos más a él. Si se puede revisión más continua, de preferencia hay que hacerlo también. Bueno, en pacientes con cirugía filtrante previa, pacientes con una ampolla de filtración, todos los puntos que se tocaron previamente entran también, son válidos, hay que tomarlos en cuenta,
pero unas modificaciones que se pueden también tomar en cuenta en pacientes que ya tengan una cirugía filtrante, vamos a hablarlos también. ¿Cuáles son los factores asociados a la pérdida del control de la presión intraocular en este tipo de pacientes? Una presión intraocular más alta previamente a la cirugía. Por eso es muy importante controlar esas presiones antes de entrar a quirófano, antes de hacer algo, controlar muy bien eso. Pacientes, edad menor de 50 años. Las manipulaciones intraoperatorias del iris también nos van a dar mucho problema con esas presiones en esos pacientes. Los picos tensionales en el postoperatorio mayores de 25 miligramos de mercurio. Esto nos puede hablar de pues, datos de peligro, datos de que este paciente va a ser un paciente difícil de controlar su presión. Una rotura del saco capsular con pérdida de vitrio también va a ser un dato importante para preocuparnos con estos pacientes. Y el intervalo menor a 6 meses entre ambas cirugías, entre la cirugía filtrante previa y la cirugía de facomulsificación. Como les comenté, en pacientes con cirugía filtrante previa, muy importante hacer la incisión fuera del área de la ampolla de filtración. Al parecer la ampolla de filtración está de este lado, aunque no queremos comprometer esa área por el hecho de que nos puede dar dificultades en el acceso, dificultades en la visualización. Mejor hacerlo fuera del área de la ampolla de filtración. Aquí se está haciendo una incisión principal en zona temporal y la paracentesis en córnea clara. Así nos afecta la ampolla filtrante. Eh, Igual, hay que hacer todo lo que ya se comentó, todos los cuidados, pupila chiquita, cámara estrecha. Ser meticulosos al final de la cirugía en la eliminación de esos mini fragmentos, esos pedazos muy pequeños de corteza o de epinúcleo. Hay que ser más cuidadosos, más de lo normal. Hay que evitar que esos queden al final, ya que pueden llegar a obstruir la ampolla de filtración. ¿Okay? Para comprobar el estado de la ampolla de filtración, hay que hacerlo al final de la cirugía. Se puede inyectar solución salina y ver que esta ampolla se infle, que esté filtrando. En caso de no tener respuesta con esta técnica, se puede considerar una inyección subconjuntival de 5 FU a dosis de 5 miligramos en 0.1 mililitro. En el seguimiento de pacientes con cirugía filtrante, va a ser más riguroso. Las fluctuaciones de la presión en estos va a ser muy diferente, porque tenemos una vía de salida hacia conjuntiva que nos va a llevar de cámara anterior a conjuntiva. Hay que estar vigilando que esta ampolla esté funcionando, que no se haya tapado, ¿ok? El uso de esteroides tópicos, Crichton y Kirker, que son autores del libro, refieren buenos resultados con acetato de prednisolona 4 veces al día durante 6 meses. Si tenemos signos de vascularización y encapsulamiento, pues esas pueden ser señales de una cicatrización y una mala función de la ampolla de filtración. Se recomienda ya sea aumentar el esteroide o hacer la aplicación de 5-FU. La facomulsificación en pacientes con ángulo cerrado, el tercer tipo de paciente del que estamos hablando, bueno, este va a tener una cámara más estrecha de lo normal, un ángulo más estrecho todavía. Muy común que estos pacientes tengan sinequias anteriores, sinequias que estén, unas adherencias iridocorneales, ¿ok? La extracción de la catarata va a normalizar la presión intraocular, va a disminuir el espacio, va a abrir los ángulos y va a haber un mejor flujo del humor acuoso dentro de cámara anterior, de cámara posterior hacia cámara anterior. Esta, pues bueno, en pacientes de ángulo cerrado es una buena opción la extracción del núcleo para mejorar anatómicamente la funcionalidad del globo ocular. Las indicaciones absolutas e indicaciones relativas de pacientes con glaucoma de ángulo cerrado que van para cirugía de catarata. Indicaciones absolutas, un cierre angular secundario, glaucoma facomórfico, lente subluxada, glaucoma neovascular. Si es que la catarata no nos permite tratar la posible retinopatía diabética, si no hay visualización de fondo de ojo y no hay posibilidad de dar fotocoagulación, bueno, hay que retirar también la catarata. Un cierre angular primario que no responde a tratamiento médico ni iridotomía con láser, también sería una indicación absoluta para operar a este tipo de pacientes.
Indicaciones relativas de pacientes con ángulo cerrado: una catarata significativa que le esté provocando un glaucoma de ángulo cerrado, y todo el glaucoma de ángulo cerrado donde el cristalino es grueso y posicionado anteriormente de manera que el ángulo permanece ocluido, a pesar de realizar iridotomía, pues sería indicación relativa. Francamente no veo tanta diferencia entre una indicación absoluta y una indicación relativa en este tipo de pacientes. Triangular secundario, glaucoma facomórfico. Glaucoma facomórfico, pues muchas veces es muy similar a glaucoma de ángulo cerrado, donde el cristalino es grueso y posicionado anteriormente de manera que el ángulo permanece ocluido. Suena mucho un glaucoma facomórfico, la verdad. Dificultades en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Generalmente estos llegan con ataques agudos o ya han tenido ataques agudos antes. Van a ser ojos inflamados, van a tener píos elevadas. Hay que controlar la inflamación y controlar la presión previamente a cualquier tipo de procedimiento, ya sea en quirófano o en consultorio. Siempre controlar primero presión y la inflamación. El edema corneal. Presiones elevadas nos pueden llevar a una descompensación en córnea y a un edema corneal. Y esto, pues, al momento de la cirugía, mala visualización de todo. Hay que controlar también eso y estabilizarlo. La cámara anterior, pues, reducida, pobre dilatación pupilar. Prolapso del iris en estos casos pues va a ser un poco más frecuente, ya que al ser una cámara más estrecha, hay un cristalino que nos está empujando en la parte de atrás, pues mucho más fácil que este iris se vaya a prolapsar. También hiperpresión en saco capsular, también muy importante. Se puede recomendar antes de hacer la facomulsificación o la rexis, una blancopunción también, sobre todo en cataratas intumescentes. Medidas intraoperatorias o preoperatorias, se puede decir, en este tipo de pacientes con ángulo cerrado. Manitol al 20%, intravenoso una hora antes. Se puede pasar de 0.5 miligramos a 1 por kilo de peso. Hay que hacer una descompresión lenta de la cámara anterior. Acuérdense que hay una diferencia de presiones interior y exterior. Si nosotros descomprimimos o hacemos la paracentesis de manera rápida y la descompensación es muy brusca, podemos tener una efusión coroidea o alguna otra complicación. En caso de catarata intumescente, se puede recomendar realizar la blancopunción, disminuyendo la presión intrasacular. Aquí se ve cómo se está realizando una blancopunción. Se ve cómo la convexidad del cristalino disminuye un poquito al momento antes y después de hacer la blancopunción. Eso nos va a liberar un poquito de espacio y va a disminuir un poco de presión también, sobre todo la presión intrasacular. Goniosinequiolisis. Es muy común en estos pacientes que tengan adherencias, que tengan sinequias anteriores en el ángulo. Se recomienda una liberación de ellas. ¿Cuándo es que nos están empezando a dar problemas? El libro comenta que más de 180 grados de oclusión en todo el ángulo, va a haber una cierta elevación de la presión intraocular. Y la indicación de cirugía para liberar estas sinequias, más de 270 grados de oclusión, pues ya es indicación de cirugía. Se usa el lente de Barkham para esto. La complicación postquirúrgica más frecuente es la presencia de fibrina en cámara anterior. Por inflamación, esta fibrina puede llegar a ocluir igual el ángulo. Hay que tener vigilancia con eso también. La iridectomía también se menciona. En caso de no haber tenido una iridotomía previa, es recomendable la realización de la iridectomía al final del procedimiento quirúrgico. Esto nos evita posibles bloqueos a futuro, posibles cierres de ángulos, ya que tenemos una comunicación de ambas cámaras. Esto no baja la presión, hay que acordarse, solo evita que haya bloqueos, ya que hay una comunicación. El glaucoma facomórfico, bueno, es el cuarto tipo de paciente del que estaba hablando. Va a haber una tumefacción progresiva del cristalino, va a aumentar su diámetro anteroposterior y como consecuencia va a desplazar las estructuras, va a desplazar el iris anteriormente y va a disminuir el espacio del ángulo. El cuadro característico inicial es pues dolor, ojo rojo, mala visión por la catarata. El tratamiento definitivo de estos casos, obviamente, pues es la extracción del cristalino.
Este nos va a quitar espacio dentro del ojo y va a abrir un poco el ángulo, ¿ok? Muy importante, la cirugía hay que hacerse cuando las presiones estén lo más estables posibles. Hay que mantener cierta terapia hipotensora previamente y cuando el paciente está listo y en las mejores condiciones, hay que pasarlo a quirófano. Si no, pues tenemos diferencias muy grandes entre la presión intraocular y la exterior, lo que nos puede llevar a una descompensación muy brusca si es que lo hacemos sin cuidado. Igual en pacientes con glaucoma facomórfico, las consideraciones prequirúrgicas, manitol igual al 20% intravenoso, acetazolamida vía oral, se recomienda 2 días previos, se puede usar cada 8 horas con las comidas. Beta bloqueadores y alfa agonistas tópicos para continuar manteniendo la presión intraocular estable. Y también se decide que el esteroide tópico hay que continuarlo, independientemente antes de la cirugía, hay que continuarlo para resolver la inflamación postquirúrgica. Hay un apartado que habla sobre una vitrectomía central previa. El siguiente diapositivo. Lo mencionan, la vitrectomía vía pars plana. Solo es una vitrectomía central pequeña. No es necesario otra. Ponme la pasada, por favor. No es necesario otra vía de acceso, solo una. Comenta que se puede hacer solo una vitrectomía central para así disminuir el volumen. Se abre un poquito el ángulo, así es como lo menciona el libro. Hasta el final me gustaría preguntar al doctor, no sé qué opina de esta opción. Siguiente diapositivo. Bueno, debido a la elasticidad de la esclera y al tamaño de la esclerotomía, esta no va a ocupar sutura de 0.5 milímetros. Otros métodos que también están descritos para realizar este tipo de descompresión, descritos por Chang y por Sethi. El primero, descrito por Chang, es la aspiración de 0.2 milímetros de vitro central con un vitrotomo mecanizado, sin la necesidad de infusión ni de otra vía de acceso. Solo aspirar un poquito de vitro para disminuir el volumen. Y la otra, descrita por Sethi, es con una aguja de 23 a 26, montada en una cánula de 1 milímetro por pars plana. En vitro central entras sin necesidad de aspirar y hacer nada. Si es que hay presión excesiva o de sobra, el líquido sobrante va a fluir a través de la cánula por sí solo. Así es como lo comenta en la literatura. Bueno, para cirugías combinadas, un poquito de las indicaciones de ellas. Glaucoma de ángulo abierto y en glaucoma de ángulo estrecho. ¿Okay? Los glaucomas incipientes moderados, pacientes no controlados con 2 fármacos, pueden ser candidatos a cirugía filtrante combinada. Glaucomas avanzados, terminales, controlados ya con terapia máxima, 3 fármacos y que no hay mejoría o no responden, también son indicaciones para cirugía combinada. El glaucoma de ángulo estrecho, casos en los que exista una alteración trabecular, que haya sinequias anteriores, también pues van a ser indicaciones de cirugía. O pacientes con largo tiempo de evolución, que sabemos que el pronóstico, más bien la esperanza visual que le queda al paciente tal vez no es muy grande, así que se puede ayudar un poco con una cirugía combinada. Esta tablita de Chandler, indicaciones para cirugía combinada de catarata y glaucoma. Presencia de factores de riesgo significativos para glaucomas difíciles. Paciente que no sea candidato a que vaya a tolerar 2 procedimientos separados, primero la cirugía filtrante y después la FACO o viceversa. Un paciente con ojo único, pacientes jóvenes, terapia hipotensora con 2 o más antiglaucomatosos sin buena respuesta al tratamiento. Limitación del uso de medicamentos por alergias o contraindicaciones médicas. Y pues bueno, daños en el disco óptico, daños clínicos significativos o daños estructurales con OCT o con campimetría. ¿Okay? Las ventajas y las desventajas de la cirugía combinada de catarata y de la trabeculectomía. Bueno, desventajas, al parecer tenemos más ventajas que desventajas.
va a recuperar visión más rápidamente, es solo un procedimiento, va a ocupar menos gotas, menos terapia hipotensora, los pacientes con glaucoma, un control temprano de la presión intraocular. A largo plazo va a haber un mejor control de la presión intraocular que en pacientes que solo se operaron de facomulsificación. El uso de antimetabolitos, muchas opciones para cirugía de glaucoma y la visualización fácil en el postoperatorio del nervio óptico y demás estudios a poder realizar, ya que tenemos medios claros. Las desventajas, bueno, va a haber más número de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, ya que son dos procedimientos en un mismo tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico va a ser más alargado, por lo cual nos va a llevar más inflamación en el ojo y más cuidados postoperatorios en el paciente. Dos procedimientos conllevan a más inflamación. Y bueno, casi siempre se ocupan medicamentos antiglaucomatosos posterior a la cirugía. También una tabla que mencionaba sobre las desventajas y ventajas de incisiones separadas para la cirugía combinada. Las ventajas de las incisiones separadas vamos a tener una córnea clara y un mejor abordaje por limbo. El posicionamiento de la focomulsificación va a ser más cómodo y va a haber menos astigmatismo contra la regla, menos astigmatismo inducido. Y las desventajas, pues bueno, va a ser más largo el tiempo de operación, el tiempo operatorio. La trabeculectomía también la voy a mencionar un poquito. La trabeculectomía se puede hacer, ya es decisión del glaucomatólogo hacerla. Primero la facomulsificación, luego la trabeculectomía, o primero la trabe y luego la faco. He visto que aquí por escuelas primero hacen la facomulsificación y luego la trabeculectomía. ¿Okay? Siguiente diapositiva. También mencionaba las ventajas sobre la cirugía filtrante no penetrante sobre la trabeculectomía. Hay cirugías filtrantes penetrantes y no penetrantes. Se ve que hay un poquito de ventaja sobre una filtrante no penetrante. Hay mejor resultado hipotensor, menor incidencia de complicaciones y la recuperación visual es más rápida. Es un poco menos agresiva para el ojo este tipo de procedimiento. Es un poquito menos profundo la discusión del tapete escleral. Los dispositivos de drenaje también son opciones, también se llegan a utilizar en cirugías combinadas. Voy a comentar 3 tipos de drenaje rápidamente. Está el Molteno, el Amer y el Berkel. Estos están indicados cuando hay falla de la cirugía filtrante, cuando la trabeculectomía, la ampolla no es funcional, no está funcionando, hay vascularización excesiva y ya está cicatrizada, pues bueno, puede ser una indicación de estas. También un glaucoma neovascular o un uveítico pueden llegarse a utilizar. Tenemos el dispositivo Molteno, es un dispositivo no valvulado con un tubo de silicón, un diámetro interno de 0.33 milímetros y externo de 0.63 milímetros. Siguiente. La válvula AMED es un tubo elástico de 0.63 milímetros. Yo creo que es una válvula que bastante conocemos, es una muy popular. El dispositivo Bergelt es un tubo de silicón con diámetro interno de 0.3 milímetros y externo de 0.4 milímetros. Hay diferentes tipos de ellos, también pues ya sería elección del médico que va a operar, el que va a utilizar. En los MICS, en la cirugía de glaucoma de mínima incisión, 3 tipos principales de ellos, el iStent, el Hydros y el CyPass. ¿Qué pacientes van a ser candidatos para este tipo de procedimiento? Pacientes con catarata y glaucoma primario de ángulo abierto que no tengan daños en conducto de Schlemm ni en los canales colectores. Si la anatomía está respetada, la anatomía del ángulo y del canal de Schlemm, pueden ser candidatos para este tipo de procedimientos. Otros candidatos son pacientes con glaucoma inicial o moderado, tratados hasta con 2 o 3 medicamentos hipotensores y presiones por debajo de 30. Presiones algo estables, también pues son pacientes candidatos para estos procedimientos. El iStent, aprobado en 2018 por Glaukos, perfora la malla trabecular hacia el canal de Schlemm. Es un dispositivo que nos va a ayudar a hacer una conexión entre los dos
entre dos cámaras para poder disminuir el flujo de presión. Es un dispositivo bypass trabecular de 0.4 milímetros por 0.23. El Hydrus Microstent, aprobado en 2018, dispositivo a base de nitinol, y bueno, es curvo para que esté sobre todo el canal de Schlemm. Tiene una longitud de 8 milímetros. Y por último, el CyPass Supraciliary Shunt. Es de Alcon, aprobado en 2016. Es una de las opciones también de dispositivos de cirugía de glaucoma de mínima incisión. Y sería todo. No sé si tengan alguna pregunta.